Buenos días, bienvenidos a la última de las ponencias con la que hoy va a concluir este foro Ciudades sitiadas en las guerras del siglo XXI. Después de 3 días de debate y testimonios muy interesantes y también emotivos, ahora llega el turno de la que podemos considerar sin duda la ponencia más literaria, las ciudades sitiadas de Cartago Nova a Alepo. Cómo se investiga y cómo se narra la historia en las novelas es de lo que van a hablar 3 autores que conocen muy bien. María Dueñas, autora de libros tan leídos como El tiempo entre costuras, Misión Olvido, La templanza y la última de ellas, Las hijas del capitán. Antonio Soler, ganador de premios como el Herralde, el Premio Primavera o el Premio Nacional de la Crítica o el Nadal por El camino de los ingleses, una de las 13 novelas que ha escrito, la última de ellas, Sur. Y Santiago Posteguillo, que también sabe de premios, es el último premio Planeta por su novela Yo, Julia, centrada en el mundo romano, su especialidad, como demostró ya en otros libros como Africanus, Las legiones malditas o la trilogía de Escipión. La finalista de ese mismo premio Planeta, Ayanta Barili, con su último libro Un mar violeta oscuro, va a ser precisamente también quien dirija esta apasionante conversación entre ellos. Le damos ya la bienvenida a los 4 y, por supuesto, también gracias a todos ustedes por su asistencia durante estos días a este foro aquí en Cartagena. Gracias. Buenos días, bienvenidos. A lo largo de este fin de semana hemos hablado de las nuevas guerras de la información, de las desigualdades y los refugiados, de las claves para cicatrizar las heridas de los conflictos bélicos, de las guerras del siglo XXI y ahora pues vamos a hablar de cómo escribir sobre todo ello, ¿no? Es decir, de cómo escribir en general, fórmulas para investigar y narrar hechos históricos, cómo mezclar la realidad con la ficción. Y para ello, pues estamos aquí reunidos con escritores que han abordado todos estos temas, pues cada uno a su manera, pero seguro que encontramos muchísimos puntos en común. Por un lado, tenemos aquí a María Dueñas, profesora titular de Filología Inglesa. En el año 2009 publicó El tiempo entre costuras, que se convirtió pues, en un auténtico fenómeno editorial. Después vendrían otras novelas, Misión Olvido, La templanza, Las hijas del capitán. Tenemos también a Antonio Soler, autor de 13 novelas, creo, si no me equivoco, Antonio. Todo tipo de premios, Premio Herralde de novela, el Premio Primavera, el Premio Nacional de la Crítica, Premio Nadal y ahora con tu última novela, Sur, pues el Premio Goitisolo. Has escrito El camino de los ingleses, Las bailarinas muertas, El hombre que ahora digo, en fin, y muchas más. No voy a enumerarlas todas. Y además eres, que esto tengo ganas de preguntártelo luego, miembro fundacional de la Orden del Finnegan, que esta es una peculiaridad muy de escritor, es decir, es un grupo de gentes, algunos dirían frikis, ¿no? Porque esto es una rareza, obligados a venerar la novela de Ulises de James Joyce. Pero bueno, ese tema sí lo abordamos en un ratito. Y en tercer lugar, que no último, Santiago Posteguillo, profesor titular en la Universidad Jaume I de Castellón, donde imparte clases de literatura inglesa. En 2006 publicó su primera novela, Africanus, que fue la primera parte de las famosas trilogías de Posteguillo, una trilogía sobre Escipión el africano. Después llegaría otra trilogía sobre Trajano y, bueno, recientemente acaba de ganar el Premio Planeta 2018 con la novela Yo,
Julia, además de novelas históricas, también se ha ocupado de escribir relatos cortos sobre curiosidades literarias, enigmas famosos de la literatura universal, como La noche en que Frankenstein leyó el Quijote, La sangre de los libros, El séptimo círculo del infierno, etc. Bueno, en fin, como veis, pues tres escritores, pues muy diferentes, pero bueno, que al tiempo pues comparten esa necesidad de escribir. Y bueno, pues eso, como queríamos hablar sobre estas fórmulas para investigar y bueno, relacionarlo todo un poco también a esta ciudad, a Cartagena, que nos hospeda este fin de semana. Y bueno, pues yo quería empezar con María Dueñas, querida. Bueno, bienvenidos a los tres, que no habéis abierto el pico. Igualmente, allá. Y bueno, María, yo quería empezar por ti y preguntarte cómo, cuando empiezas a escribir Un tiempo entre costuras, que es tu primera novela, que la escribes, bueno, pues con toda la inseguridad del escritor novel, sin tener ni idea de que iba a convertirse en ese bestseller que se convirtió, ¿no? Un auténtico fenómeno. Tú sitúas la novela, bueno, en España, pero también en un lugar que había sido descrito muy poco, ¿no? Que es en Tánger, en el protectorado español. Y yo sé que tú tienes reminiscencias familiares que me imagino que han resultado inspiradoras a la hora de ambientar tu primera novela en ese lugar. Pero bueno, quería saber cómo surge la idea y cómo investigas al respecto, es decir, cómo te metes en esos años, ¿no? De la guerra civil y cómo desarrollas esta historia. Pues lo voy a contar enseguida. Permíteme un breve Sí. paréntesis, Ayanta, para darte las gracias por la presentación, para dar las gracias a todos los asistentes que en esta luminosa mañana de domingo prefieren venir aquí a oír hablar sobre libros y lecturas antes que estar paseando bajo el sol. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a los organizadores de este magnífico congreso. Y ahora ya cierro paréntesis y empiezo a contar. Pues efectivamente, cuando yo escribí El tiempo entre costuras fue con toda mi más apabullante inocencia. Bueno, no tenía la menor idea de cómo funcionaba el mundo editorial, de cuál iba a ser el futuro de ese proyecto. En fin, lo único que tenía claro era que quería terminar esa novela. Quiero decir que lo abordé como un proyecto que iba a tener un fin. No me senté a escribir y dije, voy a ver si sale, voy a probar, voy a tal. No, planifiqué y me volqué, pero bueno, no sabía después qué iba a pasar. Pero sí que me lo tomé con seriedad desde el principio y en ese sentido hice una investigación exhaustiva y a la vez apasionante, porque me ayudó a rescatar parte del pasado de mi familia, no en cuanto a las historias de dentro de la propia familia en sí, sino al entorno en el que vivieron. Mi madre nació en Tetuán en el año 40 y mi abuelo llevaba allí desde el año 25, cuando después de las guerras de Marruecos ya llega la pacificación y España empieza ya a invertir y a construir físicamente la estructura del protectorado. Y entonces yo quería rescatar aquel mundo que me era muy cercano por mi familia, pero del que solamente tenía evocaciones personales, ¿no? Yo sabía que se comía, sabía cómo se vivía, sabía, no sé, cómo soplaba el viento, que era una cosa que contaba siempre mi madre, que les levantaban la falda cuando iban al colegio. Esas cosas pequeñas que te pueden dar una cierta información, pero me faltaba también conocer la gran historia o la historia oficial de qué hacían los españoles en África, de la razón de existir de aquel protectorado, de la vida de Tetuán, de la vida de Tánger, que no era protectorado sino una ciudad con su propio estatuto internacional al margen. Y entonces para eso tuve la suerte de contar con dos fuentes que para mí, y a lo largo de los libros siguientes también me ha pasado lo mismo cuando he tenido la oportunidad, han sido fantásticas por el equilibrio que me proporcionaban. Y una era recurrir a las fuentes canónicas más oficiales, a la documentación académica, a la prensa de la época, a libros de todo tipo, de viajes, de memorias, de
fin, de ficción incluso, o sea, digamos a las fuentes escritas, oficiales o no oficiales, y por otro lado tenía el recurso de la memoria viva de los que allí vivieron, ¿no? Más allá de mi familia y de los recuerdos más de mi madre, que vino a España joven todavía, con 17 años, y que sus recuerdos eran más de infancia y de juventud, pues colaboré también muchísimo y fueron enormemente generosos todos los miembros de una asociación de antiguos residentes en Marruecos, y todos ellos ya con mucha edad y mucha memoria también, de otros miembros de mi familia, de amigos de la familia. Y entonces, sopesando las dos ramas, o los dos asideros, digamos, de fuentes de información, fue como pude construir todo aquel mundo. Y luego ya lo alineé con toda la ficción que vino después. Ahí ya sí que fue todo imaginación, porque a veces me preguntan, ¿es que tu familia hubo espías o hubo modistas o hubo tal? No, eso es ficción totalmente. Pero digamos que las coordenadas de tiempo, de espacio y de todo el mundo que yo levanté alrededor sí vienen a través de esa investigación. Hay algo también muy emotivo a la hora de elegir este tema, María, porque yo recuerdo que me quedé gratamente sorprendida hace muchos años cuando salió tu primera novela, que hicimos un programa en la radio, en un programa que yo dirigía entonces, y te hizo una entrevista y empezó a llamar muchísimas personas, muchísimos viejos, muchísimos mayores que habían vivido esa época en Marruecos y que a lo mejor luego habían vuelto a España y estaban muy agradecidos de que se volviera a recuperar esa etapa de la que se había hablado tan poco, ¿no? Hasta ese momento. Sí, a mí una de las cosas más emotivas que me ocurrió con El tiempo entre costuras es que por donde iba en toda España iba encontrándome casi siempre a alguien, y al final, bueno, pues los españoles que vivieron ahí fueron varias decenas de miles y cientos de miles a lo largo de los años también, pero bueno, casi todo el mundo tenía una conexión o se conocía. Mi madre venía de una familia grande también, entonces por donde iba siempre me iba encontrando, pero podría ser Asturias, podría ser Galicia, claro, podría ser Valencia, siempre había alguien viviendo ahí que me hacía alguna conexión, o a mi familia o a aquel mundo, porque les había hablado de su calle, les había mencionado alguna referencia. Claro, es que el fin del protectorado fue muy abrupto, fue muy inesperado. Los españoles, en su inocencia absoluta, en su ignorancia, no les cabía en la cabeza que aquello fuera tan precipitado, y de pronto en un par de años salieron casi todos, sobre todo los que tenían algo que ver con la administración española, o militares o civiles. Y entonces cada uno se fue a donde pudo, donde encontró un trabajo, claro, donde tenía familia, donde tenía tal, y muchos de ellos quedaron totalmente separados. Después, con el tiempo, pues a través de redes más o menos familiares o tal, se fueron reconectando algunos, pero muchos otros no. Y entonces el libro sí que me satisface mucho que les haya servido un poco para recuperar ese sentimiento de pertenencia a un sitio y verlo otra vez reflejado. Antonio, en tu último libro, Sur, está ambientada en el año 2016, es decir, que te refieres a una actualidad plena, ¿no? Y toda la acción transcurre en 18 horas, que claro, es un planteamiento completamente diferente a los libros que ha publicado hasta ahora María o a los que ha publicado hasta ahora Santiago, porque eso te obliga a constreñir en 18 horas todo lo que sucede, y eso tiene unas implicaciones también en cómo lo ubicas, en cómo lo cuentas, en cuál es el desarrollo de esos personajes, porque es una novela muy, muy coral. ¿Cómo consigues? Me parece muy difícil literariamente abordar una historia en 18 horas y al mismo tiempo pues entusiasmante, ¿no? Porque es un ejercicio precioso. Sí, bueno, yo también hago el mismo paréntesis que María, y os agradezco mucho que estéis aquí, y a ti la presentación. Es un ejercicio muy divertido, puede serlo, pero al mismo tiempo muy complicado. Yo siempre he tenido un interés por ese tipo de historias colectivas que, unidas unas a otras, funcionan más o menos como
yo diría una orquesta, quiero decir. Normalmente las novelas que tienen 10, 15 personajes, pues prácticamente son 10, 15 solistas que pueden ser maravillosos y que unos se complementan a otros. La acción cobra sentido en función de las interrelaciones que hay entre los personajes. Si eso lo aumentamos a una gran orquesta, estaremos asistiendo a las vidas de muchos personajes distintos, pero a la vez unos y otros se complementan y forman esa gran orquesta que a mí me interesaba y que tiene además antecedentes notabilísimos en novelas que son novelas de ciudad, podríamos llamar. Para mí hay una novela que me parece absolutamente prodigiosa, quizá está entre los 4 o 5 libros que yo he leído en mi vida que más me han interesado, que es Berlín, Alexanderplatz. Está Manhattan Transfer, está en España San Camilo 1936 o La Colmena o La Noria del olvidado Luis Romero. Y por otro lado también hay una cierta tradición de contar una vida en un solo día. Has hablado antes de Ulises, de James Joyce, es un ejemplo. Bajo el volcán puede ser otro. Unir esos dos elementos me parecía un gran reto, un gran desafío. Y pensaba que después de, pues, no sé, 3 décadas o algo más, aprendiendo el oficio, había llegado el momento en el que yo podía abordar un proyecto de este tipo, de esta envergadura. Y sobre todo, hemos dicho que puede ser muy divertido, que puede ser complicado, pero sobre todo pensando siempre que eso tenía que ser leído y que por tanto el lector no podía perderse en un laberinto de más de 200 personajes, sino que había que utilizar muchas técnicas narrativas distintas para dar verosimilitud a ese espacio coral, pero al mismo tiempo que el lector participara de ese juego, porque realmente yo he tratado la novela como un gran juego de voces narrativas distintas, tercera persona, primera, diarios, WhatsApp, publicidad, radio, todo esto. El reto fundamental era ese, que el lector transitara con cierta comodidad por todo ese laberinto. Y plasmar, ya digo, algo que estaba casi en los orígenes de mi memoria literaria, cuando en el colegio se habló por primera vez de una novela en la que un diablo levantaba los tejados de Madrid y veíamos cómo vivían las personas aparentemente normales, a saber lo que es eso, pero bueno, eso me pareció un proyecto, una idea absolutamente luminosa. Y finalmente yo es lo que he tratado de hacer, levantar los tejados de una ciudad y hurgar en las vidas aparentemente normales, en los deseos, los miedos, las angustias, las relaciones de un colectivo. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 18 horas, no? Unas cuantas. Unas sí. cuantas. Santiago, novela histórica, Roma, Yo Julia, que es tu última novela. Yo creo que en Yo Julia abordas, tiene una dificultad, ¿no? Añadida a tus otras novelas donde has tenido que reconstruir todo un mundo, y es que hasta la publicación de esta novela tú has hablado de personajes muy conocidos, donde había unas fuentes históricas muy claras y que, bueno, evidentemente has tenido que investigar y has tenido que escribir sobre ello, pero con Julia creo que abordas el trabajo de otra manera y, en cierto modo, con una mayor dificultad, ¿no? Porque hay muchas mujeres que han sido, muchas, por no decir todas, las de esa época, desde luego, silenciadas por un relato histórico hecho
con voz masculina, y por lo tanto con Julia sé que has tenido que estudiar este personaje a través de fuentes indirectas, ¿no? Lo cual dificulta todavía más la creación de un gran personaje como es Julia Domna. Quería preguntarte y que explicaras a nuestro público de qué manera abordas este trabajo y con qué dificultades te has encontrado, ¿no? para convertir en ficción algo que realmente sucedió. Muy bien, sí, bueno, me uno a los agradecimientos que ha comentado María al principio. Sí que es cierto que cuando quieres reconstruir el pasado de una mujer, parece que todo se complica, ¿no? Como que todas las fuentes se oscurecen. Las fuentes clásicas porque claro, yo no tengo supervivientes, ahí tengo que irme a los textos escritos, como comentaba María, y en los textos escritos que puedo encontrar información sobre Julia Domna serían los de Aurelio Víctor, Dion Casio, Herodiano y la Historia Augusta. La Historia Augusta que está escrita también, los otros son 3 hombres y la Historia Augusta está escrita también por hombres. Y nunca voy a encontrar ahí ni un solo capítulo que se titule Julia Domna, ninguno. Entonces tengo que encontrar un capítulo que se titule Septimio Severo, que es el esposo de Julia, y ahí encontrar referencias a su marido, a su mujer. O los capítulos que pongan Caracalla o Geta, que son los hijos de Julia, y hay referencias a la madre. Y en efecto, al final, tienes que estar reconstruyendo el personaje siempre de forma indirecta. Luego tienes fuentes modernas, pero las fuentes modernas hasta hace muy poco eran también completamente sexistas. Yo me acuerdo que la gran biografía que hay sobre el marido de Julia, Septimio Severo, escrita por el historiador británico Anthony Burley, hay un momento donde se plantea si Julia era o no era promiscua. Sin entrar en las cuestiones morales, que aquí cada uno haga lo que le dé la gana, sí que, al no ser un libro de historia, sino una novela, tengo que decidir si el personaje es fiel a su marido o tiene muchas relaciones, ¿no? Entonces tengo que valorar eso. Y el hombre este coge y dice, el historiador Burley dice, no, pues claro, Dion Casio, esta fuente clásica, desdeña estas acusaciones de promiscuidad, Herodiano también las desdeña, y las que les dan, digamos, cierta credibilidad son fuentes posteriores. Y añade de pronto este hombre Burley, que tiene 500 notas a pie de página en su libro, para, digamos, justificar cualquier afirmación, dice, pero las acusaciones de promiscuidad son creíbles. ¿Por qué? O sea, porque tú lo dices tú, ¿no? Y ese es el tipo de historia que se ha estado haciendo. Claro, tienes que llegar a que llegue una mujer que rescate a mujeres del pasado, y aparece la profesora Levick de la Universidad de Oxford y escribe una magnífica biografía de Julia Domna ya directamente, y claro, se carga todo esto, explica cómo las fuentes que critican la supuesta promiscuidad de Julia son fuentes occidentales que son xenófobas con una mujer oriental de Siria. Los romanos tenían pánico a cualquier mujer oriental, desde Cleopatra, que interfiriera en política, ¿no? De hecho, solo se conoce de Roma normalmente a alguien como Cleopatra como mujer. ¿Por qué? Porque Cleopatra se enfrenta contra los hombres de Roma y acaba teniendo que suicidarse. Julia es una ganadora, se enfrenta a los hombres de Roma y gana. Otra cosa es todo lo que pueda sacrificar en la victoria, que es lo que se explica en la novela. Pero claro, eso que no se sepa, ¿no? Entonces, es más complejo la construcción siempre, la recuperación de un personaje femenino. Pero luego, como todo lo que cuesta más, es más gratificante, ¿no?, en el resultado. Y de todas las cuestiones también de fuentes que se han estado comentando, yo añadiría o insistiría en la del viaje. El ir cuando puedes a lugares relacionados con el relato que estás construyendo. En el caso de Julia hubo cosas que podía hacer y cosas que no. Me habría gustado mucho haber podido ir a su ciudad natal, a Emesa. Pero claro, Emesa es Homs. Y hasta hace muy poco era una de las ciudades más importantes del Estado Islámico. Entonces tienes que reconstruir eso también de formas indirectas y con documentación. Pero el ir a los viajes, a los sitios de emplazamientos de tu novela, sí puedes, siempre creo que enriquece o te pone en situación. Yo lo hice en su momento con Cartagena, porque además si lees todas las fuentes clásicas, por ejemplo, del asedio a esta ciudad por parte de Escipión, pero está muy bien venir aquí al sitio y verlo. Luego, en las notas históricas suelo explicar cosas porque luego la gente cree que el mundo no ha cambiado en 2000 años, ¿no? Y todavía me encuentra gente que me escribe
mensajes y me dice, ¿dónde está la laguna en Cartagena? No la encuentro por donde cruzó Escipión. Claro, tienes que explicar que la línea de costa en el Mediterráneo la hemos alterado bastante, ¿no? Y que se han desecado cosas, se han construido muchas cosas, etcétera. Y en el caso de Julia, por ejemplo, uno de los viajes bonitos que pude hacer es al lugar donde su marido se proclamará emperador, siempre empujado por su mujer, en Carnuntum, ¿no? Que eso está, suena así como muy exótico, pero Carnuntum está a 45 kilómetros de Viena, al lado de la frontera del Danubio. Y además está bien porque esto ocurría en invierno y las fuentes decían que había mucho frío, y nos pilló una tormenta de nieve, con lo cual fue perfecto para ponerte en situación. Y siempre subrayo esto. Yo creo que los viajes a los emplazamientos geográficos que queremos recrear, siempre sabiendo verlos, entendiendo que hay cosas que pueden haber cambiado, yo creo que, pero otras que permanecen, nos puede ayudar. Y yo recuerdo cuando hemos estado hablando también de tu novela, que tú has hecho alguno de esos viajes para poder documentar lugares de tu novela. Bueno, claro, es que el viaje es fundamental y de hecho era un tema que quería abordar en Un mar violeta oscuro desde luego. O sea, es el gran viaje. Primero está el viaje en el tiempo, ¿no? Porque es una novela que empieza en 1860 y llega hasta la actualidad, y ese ya es todo un recorrido impresionante. Y luego está el viaje geográfico, ¿no? Es fundamental. En el caso de Un mar violeta oscuro, para mí fue muy importante volver a los lugares de origen de mi familia, a ese norte de Italia, ver las fachadas de las casas, aunque ya no pudiera entrar en ellas, olerlo, ¿no? O sea, toda la cuestión sensorial que es tan inspiradora a la hora de escribir, y yo qué sé, simplemente sentarse en la terraza de un bar y ver qué pasa, ¿no? Y ver qué te pasa, ¿no? Claro, es todo un proceso psicológico que pasa por muchos lugares del cuerpo y de la cabeza, y que al final pues hacen que uno pueda escribir una historia con toda la ficción del caso, ¿no? Pero realmente, a menos que por cuestiones políticas o tal no se pueda alcanzar los lugares, pues sí que es importante. Yo también creo viajar, ¿no? Cosa que imagino que hemos hecho los cuatro. Bueno, tú, María, para la construcción de tu última novela, Las hijas del capitán, pues también vas a Nueva York, ¿no? Y me supongo que habrás hecho varios viajes, porque está todo además contado con una precisión, ¿no? Porque luego hay el prurito del rigor dentro de que estamos escribiendo ficción, ¿no? Pero de no hacer nada que se salga de no escribir nada que se salga de lo que realmente pudo ocurrir, ¿no? Sí. Yo he hecho varios viajes a Nueva York a lo largo de los últimos, bueno, antes de publicar la novela, año y pico, 2 años, constantemente, y además pateando los escenarios originales y llevándome enormes disgustos y decepciones al ver que ahora de repente había unas cosas de chinas que hacían las uñas, claro, donde antes estaba la bodega Mediavilla, o hay una estación de bomberos donde se suponía que estuvo el centro andaluz, y bueno, cosas que tu memoria, tu imaginación va construyendo a partir de la documentación, de lo que sabes que ha existido, de lo que te han contado, de lo que te has rescatado o han investigado otros, y después cuando llegas y te encuentras como en cuestión de, porque mi momento histórico es el año 36, o sea que han pasado 80 años, ¿no? Y como muchas de esas cosas no vamos a tiempos romanos ni nos vamos tan lejos, y muchas de esas cosas han desaparecido. Y en realidad yo no las habría necesitado para nada, porque para la ficción yo la puedo construir como quiera, pero realmente es muy decepcionante saber que lo que existió ya no está. En fin, es una cosa sentimental, absurda, pero cuando estás reconstruyendo ese mundo y encuentras algo que sí permanece, es siempre una gran alegría, y cuando eso se ha ido, pues te sume en la incertidumbre, ¿no? Pero ¿por qué me han hecho esto? Y me han quitado lo que yo tenía ya en mi cabeza como existente en el presente también. Porque el tiempo se lo lleva todo, Entonces, María. se lo lleva todo, sí. Es así, ¿no? Sí, pero da pena, da pena.
Antonio, otro tipo de viaje es el viaje, por ejemplo, a hablar pues, de una clase social más desfavorecida, o en fin, cosas que no nos pertenecen, ¿no? Ambientes que no conocemos, o de edades muy diferentes, de generaciones Sí. muy diferentes, que tú también abordas este trabajo. Es muy sutil, ¿no? Porque no estamos hablando de geografías, pero también hay que investigar sobre ello, ¿no? Bueno, yo no lo llamaría exactamente investigar. Oyendo a vosotros tres y esto de los viajes, yo he escrito 2 novelas que no están en el presente, o por lo menos que escapan al tiempo de mi memoria real. Una ambientada en la Guerra Civil Española y otra que yo no sabría si llamarla una novela o qué. Hablando con el editor decidimos que él lo iba a llamar novela y me explico. Es un libro, es una novela sobre el pistolerismo en Barcelona, básicamente recuperando un personaje real como fue Salvador Seguí, el Noi del Sucre. ¿Y por qué hice una u otra? La primera, la guerra civil, pues un poco como ha dicho María, fue una recuperación de una memoria familiar, basándome en las vidas que tuvieron mis padres en aquel momento. Mi madre haciendo un éxodo que se produjo en la ciudad de Málaga cuando en vísperas de ser tomada por el ejército rebelde de Franco, miles de personas salieron de allí por temor. Parecía que venían los soldados marroquíes haciendo toda clase de tropelías. Y por otro lado, la figura de mi padre, que fue soldado en el Madrid republicano y estuvo allí a lo largo de 28 o 29 meses. Con esto yo pasaba muchas horas en mi familia, mientras que a otros niños supongo que le contaban Caperucita, a mí mi abuela me contaba todos los dramas que supuso la salida de Málaga, o escuchaba cómo había vivido mi padre como militar en el Madrid republicano. Por tanto, era una herencia muy directa, y mucho más directa teniendo en cuenta que yo viví 18, 19 años bajo la dictadura de Franco. Es decir, no me estaba remontando a algo ajeno, que tuviera que hacer un viaje tan largo como aquí se ha contado, sino que yo era heredero vital y en primera persona de todo eso. Y en el caso de Salvador Seguí, a mí desde siempre, desde muy joven, que leí una biografía de un anarquista que tuvo una vida digna de Dickens, que era Ángel Pestaña. Cuando yo leí aquella biografía, a mí me interesó mucho Ángel Pestaña, pero sobre todo me interesó la figura de Salvador Seguí, por lo de contradictorio que había en él. Un chico de la calle que empieza a leer a Nietzsche, que se va haciendo cada vez menos salvaje y cada vez más intelectual, que además tiene una apariencia de dandy, pero que sigue trabajando como pintor de brocha gorda hasta que es asesinado. Era un personaje que podía haber sido inventado por mí. Con esto quiero decir que yo me he movido siempre en personajes que tienen un pie dentro de la sociedad, otro fuera. Los límites, las fronteras sociales de todo tipo siempre me han interesado, y eso sería, yo diría, los viajes míos largos. Y lo otro, lo que tú decías de documentación, no, yo no lo he hecho nunca, y menos en una novela como esta de la que tú me hablas, Sur.
salir en busca de historia, salir a cazar, salir a pescar. El proceso en mí se produce de un modo contrario, al revés. He vivido, he conocido personas de muy distintas procedencias, de muy distintas clases sociales, he convivido con ellos y luego aparecen en mis novelas. Por tanto, es sí, lo un recuperas, viaje lo transformas, exacto, ¿no? sí. Pero aunque esté escribiendo ficción, que soy básicamente y fundamentalmente un novelista, estoy inventando, pero la memoria siempre está como el gran baúl de donde va saliendo una cantidad de información, muchas veces directa y otras veces de modo indirecto, de personas que vagamente recordabas y de pronto están ahí en la pantalla del ordenador. Otro tema notable a la hora de construir una ficción, si hablamos un poco de la cocina, ¿no? De los escritores, de todo ese trabajo pues que obviamente desconocemos. Además, cada uno tiene sus fórmulas y sus manías, sus costumbres, incluso sus supersticiones relacionado con este acto creativo que es contar una historia. Es la elección de la persona, ¿no? Es decir, primera persona, tercera persona. ¿Cómo voy a poder contar mejor esta historia? ¿Cómo voy a conseguir emocionar e involucrar al lector, ¿no? Y es una elección que es a veces muy complicada porque realmente te puede llegar a cambiar completamente el tono de la historia que quieres contar, ¿no? Entonces quería saber un poco, hay escritores que solo escriben en primera persona, hay escritores que solo escriben en tercera y otros que van, bueno, conjugando una con otra porque el efecto al oído y en el corazón es muy distinto, ¿no? Entonces quería saber cómo abordabais esto vosotros, empezando por Santiago. Bueno, yo pues lo quiero todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, es verdad que suelo priorizar y realmente mi estilo habitual es una tercera persona, omnisciente, un narrador que pueda entrar y salir de la mente, de los pensamientos de los personajes y que me permita un desplazamiento en escenarios muy ágil, ¿no? Pero sí que ya en una novela, en la última de Escipión, utilicé un recurso en el cual, pues supuestamente, Escipión, bueno, supuestamente no, Escipión escribió unas memorias, pero se perdieron, pero las escribió. Entonces ahí alterno una primera persona con pequeños espacios en primera persona con, sobre todo, luego el resto ya en la tercera persona habitual que utilizo. Y esa idea me volvió a parecer interesante para contar la vida de Julia. Lo que pasa es que quería un narrador que contara la vida de Julia en primera persona, pero que tenía que ser un narrador de una potencia... tenía que ser alguien que no fuera ella para que pudiera hacer reflexiones sobre la protagonista y necesitaba a alguien que también que fuera de potencia intelectual para que pudiera hacer reflexiones realmente profundas sobre el personaje. Ahí tuve la fortuna, cuando te documentas, investigas y vas buscando esos personajes que han de arropar a tu protagonista, descubrir que el gran médico del mundo romano, que fue Galeno, pues había sido el médico de Marco Aurelio, de Cómodo, y luego lo será de Julia, de su marido Severo y de los hijos de Julia. Y claro, aquí tenemos un personaje absolutamente fascinante, un hombre que va a cambiar la medicina, que no hace más que intentar conseguir hacer disecciones humanas, que siempre está luchando para que le dejen, intentando hacer avanzar la medicina, es el que construye la farmacia moderna, y él va a empezar a contar la vida de Julia desde la sorpresa primero y finalmente desde la admiración. Y a él le traslado mis propias inquietudes narrativas, a este narrador que termina siendo como una especie de trasunto mío, ¿no? En el sentido siguiente, pongo ahí a Galeno al principio de la novela reflexionando, ¿y cómo cuento yo la vida de esta mujer, de Julia? Y claro, ¿cómo lo va a contar una persona que es científica,
Entonces necesita darle un orden temático a aquello. Él no le vale pues empezar a contar de nacimiento hasta el final, necesita algún tipo de organización temática, como hacían sus tratados de medicina. Entonces piensa, pues, ¿qué define a una persona? Y bueno, es habitual pensar que nos definen nuestros amigos, ¿no? Y eso, pues, la mayoría de la gente es cierto. Dime con quién vas y te diré quién eres, pero Galeno, que habría leído a Aristóteles, podía pensar que Aristóteles tenía razón cuando decía que de un poderoso es muy difícil saber quién son sus amigos de verdad, porque al poderoso se le acerca mucha gente pues por arribismo y por interés. Claro, Julia es una persona que está en el centro de los círculos de poder de Roma, una persona que va creciendo en poder. ¿Quiénes son los amigos de Julia? Se da cuenta él que es muy difícil discernir quiénes son sus amigos, pero sí hay algo que define a un poderoso: sus enemigos. Eso siempre define a un Y poderoso. los de Julia eran superlativos. Superlativos, Sí. 5 emperadores de Roma. O sea, imagínense ustedes si tuvieran, por ejemplo, en el equivalente actual como enemigos, a 5 presidentes de Estados Unidos. Cualquiera de nosotros que tuviéramos a ese tipo de enemigos, deberíamos de ser alguien importante, ¿no? Y utilizo esa organización que se la traslado a Galeno. Y tenemos esos puntos de primera persona que salpican la novela, donde Galeno reflexiona sobre cómo Julia acomete el empeño de intentar acabar con cada uno de estos enemigos. Y luego vuelvo a mi tercera persona para poder ir saltando en los distintos escenarios y viajando por todo el Imperio Romano, explicando todas las cosas, todas las acciones que están ocurriendo. ¿Y cuál es a el la vez. efecto que deseas alcanzar con este cruce de personas? Introspección por un lado y reflexión en la primera persona, en mi caso, y luego agilidad y dinamismo, ritmo narrativo acelerado con la tercera persona. Aunque tanto con la primera y la tercera persona se pueden conseguir cosas diferentes. Pero esta es mi intención. María, Bueno, yo he ido tocando todos los palillos en mis Ya, por eso cuatro, te pregunto, sí. en mis 4 novelas, pero estaba pensando en El tiempo entre costuras. Cuando arranqué, la primera vez que yo di una voz relativa, ¿por qué lo hice en primera persona? El tiempo entre costuras está narrado entero en la voz de Siga Quiroga. Y no tengo una respuesta, porque yo entonces carecía de un conocimiento, digamos, técnico no, yo escribí de una manera puramente intuitiva y orgánica y para nada sopesada y para nada medida. Entonces decidí escribir en primera persona, supongo, y esto lo reflexiono ahora a toro pasado, porque creí que me iba a resultar más sencillo, ¿no? Abordar una novela desde el punto de vista de la voz de una mujer, aunque fuera una mujer joven que no tenía nada que ver conmigo, que era de otra época y que era de otro tipo de todo. Pensé que me podría meter en su piel con una mayor naturalidad, con una mayor facilidad para mí a la hora de construirla, y así fue como lo hice, y bueno, más o menos creo que resultó palpable. Bien, Bueno, sí. resultó. Después, cuando escribí Misión Olvido, mi segunda novela, que transcurre parte de ella aquí en Cartagena también, ahí alterné dos planos temporales. Hay una voz más contemporánea en Blanca Perea, la protagonista, que vuelve a hablar en primera persona, aunque ella ya sí es una mujer de mi tiempo y relativamente parecida a mí en el hecho de que es también profesora y que también bueno, tiene una estructura social, familiar, educativa, en fin, de todos los estilos similar a la mía. Entonces eso sí que me fue más fácil meterme en ella. Pero después alterné con un tiempo que transcurre en los años 50 de un americano hispanista que viene a España y transcurre entre Madrid y Cartagena su estancia, y eso sí que utilicé tercera persona, ¿no? Como para aprovechar ese distanciamiento del narrador ajeno para también retrotraer la acción en el tiempo y dejar la primera persona más en el presente, como conseguir algo más cercano, más afectivo. Y ahí sí que, bueno, digamos que eso lo sopesé un poco más antes de decidirme, no fue de una manera tan natural. Y después en mi tercera novela, en La Templanza, lo que decidí y con ganas y de manera un poco, bueno, no experimental, pero bueno, por
ponerme un reto a mí misma fue meterme aún en tercera persona, pero en un personaje masculino. El narrador es ajeno a él, no es primera persona, pero tampoco es un narrador omnisciente, no es una voz que lo controle todo, sino es más bien como un foco que va persiguiendo a Mauro Larrea, el protagonista, a lo largo de todas sus vaivenes y solo se centra en él, ¿no? Y fue un reto, de verdad, meterme porque es como meterte en la piel de un hombre a su lado, ¿no? Y bueno, pero me gustó, no sabía hasta qué punto iba a ser capaz de construir un hombre como Santiago. Es a lo mejor a ti te ha pasado con Julia también, sí, ¿no? Sí, que es un reto siempre. Es un reto, ¿no? Y luego al final resulta que los hombres, como son más fáciles de lo que pensamos. Perdón. Por eso a Santiago Por le ha eso mi costado reto era más, más- ¿no? mi Le ha reto era costado más más grande. meterse en Julia. Nos lo ponen, no es broma, por favor, disculpen los señores presentes. No, pero pues sería el personaje o serían las circunstancias, pero me lo puso bastante fácil, ¿no? Fue y además fue muy grato y bueno, lo disfruté mucho. Y después con Las hijas del capitán, que es mi novela, digamos, más coral en cuanto a protagonismo, porque son 3 hermanas las que llevan 3 y que a veces están juntas y a veces cada una lleva su línea distinta. Ahí sí que necesité una tercera persona totalmente ajena y distante a ellas. Pero a mí me gusta mucho la primera persona y me gustaría volver otra vez. No sé todavía qué voy a hacer con futuros proyectos del todo, pero me gustaría volver a la primera persona porque yo creo que te proporciona el potencial de encontrar algunos matices que desde una tercera persona resultan más difíciles o más artificiosos o menos verosímiles, ¿no? Entonces, bueno, creo que me gustaría volver a ella y en un futuro, no sé si ahora o más adelante, creo que volveré. Antonio, jugando con la primera persona y un poco al hilo de lo que comentaba María, de meterse en la piel de otro, que esa es otra cuestión que no sé si vamos a tener tiempo para abordar ahora aquí, pero ¿cuál es el personaje y por qué, masculino o femenino, de una edad o de otra, que más te ha costado entender y meterte en él porque esto no deja de ser una cosa un poco diabólica, la del escritor, Sí, ¿no? Que te sí. metes en ese personaje o se te mete el personaje y tienes que hacerlo hablar y vivir, ¿no? Sí. Lo necesitas para que la acción, el proyecto, el argumento avance, efectivamente. Yo sobre esto, muy breve, diré que la elección de la primera o la tercera persona, a mí hay una persona que siempre me chirría y que nunca he escrito ni nunca voy a escribir y que siempre me ha chirriado, salvo en una ocasión, que es la segunda. Me parece terrible. Pero la elección de primera o segunda, yo creo, en mi caso desde luego, tiene que ver con la historia que cuenta la novela. Por ejemplo, yo también hice ese ejercicio de escribir desde dentro de la piel de una mujer en una novela que se tituló Lausana y efectivamente escribir sobre hombres es bastante más fácil, no solo para hombres sino para una O sea mujer. que te parecimos y no es broma. complicadísimas, Antonio. Claro, porque a mí siempre me ha interesado mucho el mundo femenino y siempre me ha parecido mucho más sutil. Pero en concreto, en esa historia no era por el hecho de que escribiera desde el punto de vista de una mujer, sino por el asunto de la novela, que básicamente era una historia de celos en la que el marido de la protagonista tiene una historia amorosa con una amiga de la protagonista y narradora. El abordar una historia de celos donde la sospecha, lo que no conoces, es vital, me parecía que elegir la primera persona, ese punto de subjetividad, era fundamental y que acentuaba todos los temores, todas las inseguridades, las angustias que podía tener un protagonista que está en esta circunstancia. Si eliges una tercera persona, lo estás viendo desde arriba todo. Y bueno, puede ser un novelista maravilloso y
y aquello resultara estupendamente. Pero si eliges el punto de vista de alguien que no está viendo lo que quiere ver y lo que teme ver, creo que tiene más importancia. Y antes hablaba de la novela, libro que escribí sobre Salvador Seguí. Es un libro en el que yo no invento nada. Me ceñí absolutamente a toda la información histórica que yo pude abordar. Eso me parecía que tenía que ser contado en tercera persona, para ser lo más directo y objetivo posible, y de hecho en la narración del libro en determinados casos se dice, y este personaje es así, y si quieren más información véanlo en internet, en tal sitio, y todo esto, ¿no? Hacer eso en primera persona me parecía que era falso, falsificar un poco la propia concepción y la propia estructura del libro. Y en cuanto a los personajes de esta última novela, que a mí más me han costado, eso siempre es un enigma, porque uno puede estar pensando, yo normalmente no tomo notas, pero siempre pienso mucho en las novelas antes de escribir, de empezar a escribir. Y previamente uno puede tener una idea de que va a funcionar muy bien con determinados personajes, pero a la hora de empezar a traducir los pensamientos en lenguaje, ese salto, que yo creo que es una especie de traducción, es complicado y no siempre funciona tal como lo teníamos preconcebido. En este caso a mí me ha costado esfuerzo hablar de un protagonista con una historia homosexual encubierta, que aunque estaba basado en alguien que yo había conocido, para mí tenía determinadas dificultades, y también en la de un empresario que más o menos tenía una edad muy parecida a la mía, pero unas circunstancias en las que a mí me costaba avanzar. Curiosamente parece que son algunos de los personajes que más le han podido interesar a los lectores, y sin embargo había dos músicos callejeros, uno de ellos heroinómano, que no te costó nada. No me costó nada en todo momento, aunque yo nunca he visto una jeringuilla, nada más que cuando me vacunaban de pequeño, me fluía y me sentía muy cómodo con estos personajes. Ya digo, ahí hay un componente de misterio, y no yo es que sea de los que piensan que vienen las musas y te visitan, ni mucho menos. Pero sí que hay algo extraño, podemos decir por lo menos, en esa concepción previa de los personajes y en el desarrollo que luego tienen sobre el papel o sobre la pantalla. Fijaros que a propósito de virguerías en relación a esto de los tiempos, las personas y tal, hay una última, creo que es la última novela de Ian McEwan, que se titula Cáscara de nuez, en que está relatada a través de un feto que está en la tripa, en el vientre de uno de los personajes secundarios de la novela. Es decir, es este bebé que tiene 7, 8 meses de gestación y que va viendo, escuchando en sordina el disparate que van a ser, que son sus padres. Es una situación, Juan Marsella lo hizo. Ya lo hizo, es verdad, pero es una situación muy inquietante que parte de una mentira, que obviamente está claro que un feto no puede pensar con palabras, ¿no? Pero bueno, sí de pronto es otro punto de vista muy, muy peculiar, ¿no? Y ya para ir terminando, mira, nombrabas, Antonio, el tema de las musas, que es algo que a lo mejor pues genera una cierta curiosidad, ¿no? Aquello de la inspiración, si la inspiración llega con una especie de ángel, un fogonazo, un milagro, la visita de Dios o de algunos dioses a la mente del escritor, o no, es decir, o el escritor se siente y dice, bueno, mira, o sea, me toca escribir otra novela y aquí estoy sentadito en el escritorio hasta que salga algo. ¿Trabajo o inspiración? Es decir, o una mezcla de ambas cosas. Santiago.
Hombre, yo creo que por encima, o sea, esencialmente es trabajo, lo que tenemos que hacer es trabajar y trabajar mucho. Pero sí que es verdad que, claro, cuando estás muy metido en unos personajes, en una historia, en un relato, pues tienes momentos que te parecen particularmente inspiradores, ¿no? Pero porque le llevas dando ya muchas vueltas a un asunto. Yo sí que me hago notas, me hago esquemas. Me hago como unos 20 o 30 folios, ¿no? sobre lo que tiene que ser, que es como mi esqueleto de la novela. Recuerdo con pánico un día en un hotel en Barcelona que se perdió la maleta, me la perdieron entre coger un taxi y en la recepción del hotel se llevaron mi maleta mientras hacía una entrevista y desapareció la maleta y me daba absolutamente igual todo lo que había en la maleta, menos que estaban mis notas de Yo, Julia. Estaban ahí y no había hecho foto. Ahora ya me hago hasta fotocopias de cuando hago estos esquemas, ¿no? Recuperamos la maleta, gracias a Dios. El tema está en que sí que hay algún momento también de inspiración y recuerdo precisamente cuando escribía la novela sobre Julia que empecé a escribirla sin título. No tenía claro el título, barajaba muchos y no me convencía ninguno. Y sí que hay una noche, que estás ahí en la cama y que te viene, pero porque claro, llevas todo el día dándole vueltas. Y recordé un viaje que había hecho yo a la casa de Robert Graves en Deià, en Mallorca, que es donde Graves vivió y escribió Yo, Claudio. Y en la visita, pues su hijo William, que mantiene la casa de Graves abierta como una casa museo, pues me permitió hacer una visita un poquito especial en el sentido de que me explicó mucho más, con más detalle, la vivienda de su padre. Y cuando llegamos al lugar donde su padre, o sea, su despacho, donde su padre había escrito Yo, Claudio, me retiró la cuerda que no permite que la gente entre y me dijo si me quería sentar al escritorio donde su padre había escrito. Y digo, hombre, ¿me dejas? Me dijo, a ti sí, porque como sabía ya de mis novelas de Roma y tal. Y, hombre, fue por un momento muy especial, ¿no? Y yo siempre pensé que de ahí tendría que salir algo. Pero bueno, yo acabé mi trilogía de Trajano, me puse a trabajar con Julia y nada. Hasta que una noche me di cuenta que cuando no tenía título, digo, claro, pero si en Yo, Claudio, lo que hace el emperador, lo que hace Graves es que el emperador Claudio, ¿no?, cuenta cómo es toda la dinastía de Julio Claudia, de su familia, si yo lo que estoy haciendo es explicar cómo Julia crea otra dinastía imperial. Es Yo, Julia. Bueno, pues es un momento inspirador en mitad del trabajo. Creo que Santiago Posteguillo ha sido abducido por Robert Graves, pero no lo sabe. Posible que ¿no? pasara. Ha tenido una especie de... María, ¿algún momento así especialmente inspirado? Pues la verdad es que cuando estás escribiendo una novela, bueno, para mí el escribir no empieza una novela no empieza en el momento en el que abres un documento y pones capítulo 1 tal. Como decía Antonio antes, vas pensando. Y yo combino esas épocas de reflexión y de pensamiento con tomar también muchas notas, llenar cuadernos, luego ni los uso la mitad de las veces. Pero bueno, por si acaso yo lo voy dejando ahí por escrito, pero no me pasa tanto como a Santiago. Si los perdiera tampoco pasaría nada. Pero es una manera un poco de ir volcando lo que tu mente genera y normalmente está en cuadernos y a veces está en un mensaje, en una cosa que escribes en el móvil deprisa o en el revés de un ticket de Zara que te aparece por el bolso porque de pronto te ha venido algo. Y ese chispazo de inspiración puede ser algo determinante para la novela o puede ser una chorradita de un nombre que te falta o de un dato o de una breve idea, o estás leyendo el periódico y de pronto encuentras una palabra maravillosa en la que no has caído para nada y la quieres meter ahí. Yo suelo ser bastante, igual porque vengo del mundo académico y supongo que a Santiago le pasará un poco igual también, al final nuestras herramientas de trabajo y nuestra manera nuestros procedimientos mentales que hemos tenido durante tantos años, no los puedes dejar de lado cuando empiezas a escribir ficción, ¿no? Sobre todo en mi caso concreto, y supongo que te pasará algo parecido, Santiago, que hemos sido escritores relativamente tardíos. Entonces yo lo que he hecho es, de alguna manera, reconvertir mi manera de trabajar, mi manera de trabajar anterior para aplicarla, sacando el mayor partido posible a la escritura de ficción, ¿no? Antes era escritura académica y ahora es escritura de ficción. Y aunque parezcan cosas muy distintas, hay algunas similitudes y algunas cosas que puedes hacer. Entonces, como decía,
el proceso de construir una novela para mí lleva un par de años y realmente el teclear el texto puede llevar la mitad, seguramente. El resto es un periodo anterior de reflexión y de estructura y de conceptualización de la novela en sí, de decidir las cuestiones de voz narrativa, de tono, de en fin, todo lo que quieres y de documentación pura y dura, y después ya la época horrible que imagino que todos odiaréis de las correcciones. Ay, ¿no? sí, Que eso es sí, sí, eso es lo horrible. peor que puede pasar. Inacabables. ¿Verdad? Inacabables. Y además es que ya lo es todo triple, ya tienes unas ganas de que desaparezca la novela de tus manos y bueno, es la peor. Pero bueno, al final, entonces, como decía, estás en, como yo por lo menos, estoy en ese periodo entero, en ese bloque, en modo escritura. Entonces, como si llevas unas antenillas invisibles o como te conviertes un poco en un pequeño vampiro, que estás en conversaciones, en otra cosa, estás en una cena, estás viendo una película, y estás siempre alerta a ver por dónde puede surgir algo que a ti te pueda venir bien o que pueda ser interesante o que pueda ser enriquecedor para lo que estás construyendo. Y ahí es cuando vienen, bueno, chispacillos de inspiración. Y a veces también, como dice Santiago, pues de la manera más insospechada o más fuera de lugar, te viene de pronto una idea fantástica que te puede hacer cambiar o te puede resolver una clave o te puede dar lugar a algo que no habías pensado. A mí me es muy productiva, eso es un poco anecdótico. Yo suelo, cuando estoy encerrada escribiendo, suelo salir a andar por las mañanas, temprano, antes de ponerme a trabajar. Y esas caminatas, que son de 50 minutos más o menos, unos 4 kilómetros, me son muy productivas porque tengo la mente todavía muy fresca, voy pensando en el día anterior, en qué me he dejado hecho, en qué se me ha quedado sin cerrar, en qué huecos tenía que ajustar, en qué tuercas. Te entiendo faltaba, porque sí. yo es que saco a mi perra de paseo. ¿A ti te pasa lo mismo? Y mientras la paseo pero voy es haciendo algo eso. muy no sé, Antonio, ahora nos contarás, pero es algo muy común entre escritores, yo he notado, porque realmente lo de andar, o sea, lo de los larguísimos paseos, no sé si hay algo así biológico también, que se oxigena el cerebro Sí, y se yo pone creo en que marcha todo el sí. cuerpo, pero es un momento, yo ando muchísimo también, es un momento de reflexión muy alimenticio, muy creativo, y bueno, hay ese ejemplo que es alucinante. Creo que ninguno aquí llegamos a esos extremos, que es Murakami, que Sí, creo lo estaba que pensando, sí. no anda, sino Corre. Sí. no sé si 30 kilómetros al día, no sé cuántos, o sea, una auténtica barbaridad, porque dice que es la única manera de reordenar lo que llama los cajoncitos. Él tiene como en la cabeza muchos cajones en los que va metiendo todos los personajes, y de encontrar esas conexiones, que es otro tema, ¿no? Cuando tú hablabas de los chispacitos, María, o del chispazo, ¿no? Ese es otro tema muy interesante, ¿no? Hay esas antenas que están puestas y hay conexiones que de pronto, esas conexiones son las que hacen que tengas en la mano una historia, ¿no, Antonio? Sí, no, yo distinguiría dos cuestiones en este sentido. Una, el origen de una novela en general. ¿Cómo de pronto se configura en tu mente la posibilidad, la nebulosa de algo que se va a convertir en una novela? Y eso para mí siempre me ha resultado curioso. Porque no se produce siempre del mismo modo. Y ya digo, yo estoy muy en contra de la conexión del artista con un mundo superior, porque además me parece algo horrible y clasista. Es decir, yo tengo derecho a eso y el común de los mortales no. O sea, que no. Pero sí es cierto que hay una serie de conexiones, de cuestiones sobre las que uno ha estado merodeando, sobrevolando, y que de pronto se conectan y aparece la idea de una novela. En ese sentido, un amigo mío, escritor, me contaba una pequeña anécdota, decía: tengo en medio de la madrugada maravillosas ideas para escribir libros, pero mientras enciendo la luz, tomo nota y tal, ha volado. Y le dijo un amigo común: cómprate una grabadora. Antes de los móviles y tal, cómprate una grabadora, la tienes al lado de la almohada, lo dices y tal. A las 3 o 4 semanas nos encontramos de nuevo
¿hiciste lo de la grabadora? Sí. ¿Y qué tal? Pues cuando la ponía por la mañana decía... "Oh, bu, 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 bu". Y es un poco de eso, hay espejismos en este sentido. Parece que de pronto está algo completamente luminoso y revelador y el nuevo Marcel Proust se te ha parecido y no, y desaparece. Y luego la otra cuestión es, ya cuando eso está medianamente concebido, la estructura, el esqueleto de una novela, y estás efectivamente los pequeños chispazos escribiendo. Y ahí se van produciendo muchas conexiones. A mí, personalmente, el arranque de una novela siempre me cuesta bastante. Para mí hay algo fundamental, una palabra que ha pronunciado María, que es el tono. El tono, que no es el estilo, evidentemente, es la frase musical que va a imperar a lo largo de toda la sinfonía que es una novela, esa musicalidad que va a desarrollarse y que va a ir generando páginas. Para mí eso es fundamental y eso yo lo tengo que percibir en las 2-3 primeras páginas. Por tanto, ese momento para mí es muy arriesgado. Y luego poner en marcha todo eso que está inmóvil y que es la maquinaria del lenguaje, que para mí es fundamental, es delicado. Una vez que la maquinaria del lenguaje está en funcionamiento, van apareciendo muchas chispas de este momento. Pero todo ese arranque, desde velocidad cero hasta poner en funcionamiento la maquinaria, me cuesta. Y no me cuesta, al contrario de que a ti, los últimos momentos de corrección y tal, para mí eso no... Sí, no, incluso me puedo Divertir. Sí. Afinando el instrumento. Bueno, o sea que básicamente, como veis, trabajo y más trabajo, como cualquier otro trabajo, y vamos ya a escucharos a vosotros, ¿no? Imagino que tendréis alguna pregunta por ahí, así es que no sé si podemos encender un poquito la luz, gracias. Gracias. Y bueno, ¿preguntas? ¿Alguna mano levantada? Mira, por ahí al fondo veo un hombre. Hola, buenos días. Buenas. Esta pregunta va a Santiago Posteguillo, pero podía respondérmela cualquiera de los otros dos presentes en el escenario, porque a mí lo que me preocupa es la documentación. La primera pregunta para Posteguillo sería: usted, cuando afronta una obra como las magníficas obras que ha escrito, ¿qué pretende escribir? ¿La historia o una historia? La documentación le da a usted tanta importancia, y la investigación, que yo no sé hasta qué punto no invade ya la propia materia de ficción o la propia materia de la imaginación. ¿Qué recorrido sigue para que la imaginación brote ahí de alguna manera? ¿Son los personajes los que dan más opción a expandirse con la imaginación? Y, por otra parte, también hay una documentación, como me ha parecido ver en la última novela de María Dueñas, que es una documentación ambiental, por llamarla de alguna manera. O sea, la historia pues son hechos históricos que son incontrovertibles, es decir, ahí hay poco margen. Sin embargo, hay una documentación, una investigación, incluso por vía oral, que es más ambiental, para situar a los personajes en el momento y en el ámbito espacial oportuno. Y luego, esta pregunta casi me la ha respondido Antonio Soler, porque cuando ha dicho que al escribir sobre la vida de Salvador Seguí, si no recuerdo mal, dijo que no sabía si titular la novela, pues ya me estaba dando una pista importante. Las cosas pueden llegar hasta quizá no ser novela. Ahora están de moda también las biografías noveladas. Entonces, en vez del término que es un poco contradictorio en sí, novela histórica, la historia son los hechos y la novela es la ficción, la imaginación. Entonces, ¿por qué no se podría llamar incluso historia novelada? En definitiva, ¿se puede escribir en estos aspectos que yo les he visto decir a ustedes una novela sin una documentación previa importante? Pues Santiago. Bueno, a ver, yo lo que quiero escribir, si vamos al sintagma novela histórica, observemos que el núcleo del sintagma es novela.
Luego tiene un adjetivo muy importante, que es histórica. Entonces, yo lo que quiero contar es una novela. Quiero contar una historia de un personaje que me interesa. Ahora bien, yo siempre he pensado, y no se tiene por qué hacer así, cada uno puede construir sus novelas con funciones diferentes, ¿no? Pero quizá por mi vena docente, siempre he pensado que una novela histórica puede tener una vertiente didáctica y además de contar una, espero que gran historia y una muy interesante historia, se puede ambientar bien, documentar bien y que gran parte de lo que cuentes es exactamente lo que sabemos que pasó. De tal forma que uno salga de una novela histórica con la doble sensación de, lo más importante para mí, me lo he pasado bien, me he entretenido todas las horas que he dedicado a leer este libro, pero que también tenga, digamos, subsidiariamente una sensación de, y además creo que he aprendido bastante historia, ¿no? Pero el hecho de que yo haga las novelas de esa forma no quiere decir que el gran peso de seguir los datos históricos me ate de pies y manos y me deje sin posibilidad para la ficción. ¿Por qué? Porque de los grandes hechos históricos conocemos, por ejemplo, de los grandes personajes, yo puedo saber que en el caso de Julia, puedo saber cuándo nace, cuándo conoce por primera vez a Severo, cuándo se enamoran el uno del otro, cuándo se casan, cuándo tiene su primer hijo, el segundo, etcétera, etcétera. Todo eso lo puedo saber. Sé también que se llevan muy bien Severo y ella. Es el primer matrimonio imperial que está enamorado el uno del otro en 200 años. No deja de ser algo sorprendente, es también una historia de amor. Pero ninguna fuente clásica ha recogido los diálogos privados de esa pareja que se quiere. En ningún lado están recogidas lo que pasa cuando están juntos en la intimidad. Esa es toda la parte que tú puedes añadir como escritor, ficcionándolo, pero realmente lo que haces tiene que ser, si se llevaban bien, no puedes hacer que se estén peleando en privado. Tendrán que los actos privados que tú creas que estén en consonancia con los datos históricos. Pero ahí hay muchísimo para introducir en la novela. Yo digo que en una novela histórica el esqueleto son los datos históricos, pero tú tienes que ponerle músculos y piel a ese esqueleto y tienen que ser músculos y piel que encajen con ese esqueleto para que cuando una persona lee una novela histórica no lea la historia, sino que viva la historia. Ese es mi enfoque. No sé si queréis añadir algo más. Yo quería hacer un pequeño comentario al hilo de lo que nos comentaba este señor y nos preguntaba. Y es que cuando hablamos de documentación, o por lo menos cuando yo hablo de documentación, me refiero tanto a la búsqueda de datos puramente históricos o coyunturales que te ayuden a tejer el entramado de las cosas que estaban sucediendo en el momento, datos como fechas, qué pasó, quién gobernaba, cómo eran las ciudades en aquel momento, como a una documentación que a mí me es utilísima, que es para reconstruir ambientes y escenarios acordes con el momento del que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, en mi última novela, en Las hijas del capitán, que me voy al Nueva York de los inmigrantes españoles de las primeras décadas del siglo XX, yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de hablar, y eso para mí ha sido una fuente maravillosa, con inmigrantes ellos mismos, que por aquel entonces eran niños, pero todavía tienen la memoria de cómo fue aquella vida, como con sus descendientes. Entonces, han sido una fuente de documentación magnífica, pero yo a ellos no les preguntaba qué pasó en el año 36, qué pasó en el 37, qué pasó en el 38. Yo les preguntaba qué comíais en tu casa, dónde comprabais la ropa, exactamente, con cuánta periodicidad escribíais al pueblo de Almería del que venía la familia, cuando fuiste al colegio, qué pasó, en qué te hablaban tus padres, cómo era esa pequeña intrahistoria de
cada casa, de cada familia, cómo funcionaban por dentro, las rutinas domésticas. Y a mí todo eso, que parece que son pequeñas miguitas de información y que son irrelevantes para construir la gran historia del momento, realmente me son de una enorme utilidad a la hora de también de porque armar tienen todo un la ficción sentido narrativa. emotivo y emocional, ¿no? Totalmente. Es que si no se puede visualizar eso, Totalmente, no hay historia. pero a veces la carga emotiva la puedes dar tú desde ti mismo, sin necesidad. Lo que pasa es que a mí me es muy útil también una documentación Ubicarlo, sí. sentimental, digamos, ¿no? Claro. Para después reconstruir eso porque los sentimientos pueden ser más o menos universales y transversales en el tiempo, pero al final los tienes que engarzar con la realidad ambiental Pero y esa del realidad momento, ambiental le da sí. verosimilitud a tu relato. A mí yo creo que le da verosimilitud y a mí me da seguridad a la hora de escribir también, ¿no? Y entonces, en ese sentido, muchas veces es más importante el pequeño dato de que comía una familia de inmigrantes españoles en la calle 14 en el año 36 o el 35 que no sé, que quién era el alcalde de Nueva York en aquellos años. Bueno, es que eso te ayuda a ver la totalmente película, secundario. ¿no? Así ves... Sí. Sí, quizá lo vamos sí. viendo así en fotogramas. Claro, casi, ¿no? claro. Sí. ¿Más preguntas? Hola, buenos días. Gracias por esta enorme clase de cómo se hace vuestra literatura, de cómo hacéis vuestra literatura. Pero yo echo de menos, creo que no soy la única, yo creía que veníamos a que nos contarais acerca del título de la conferencia o de la mesa, las ciudades sitiadas de Cartagonova a Alepo. ¿Me podéis decir algo de esa historia de Cartagonova? Porque es que a lo mejor soy muy de pueblo, pero es que a mí me interesa mucho saber Pues la aquí historia de tenemos a- Cartagena contada por gente que lo sabe. Aquí tenemos a Santiago, para empezar, que seguro que te contesta a esta pregunta. Hombre, el asedio de Cartagonova por parte de Escipión es uno de los grandes hitos históricos en el enfrentamiento, sobre todo entre Cartago y lo que era la República Romana de la época. Los cartagineses se esforzaron en a la hora de crear lo que era su capital del imperio que habían estado creando en la Iberia de la época, en crear una ciudad fortificada inexpugnable, ¿no? Cuando Escipión llega hasta Hispania para los romanos, para la Iberia de la época, él tiene claro que la forma de dar un golpe brutal a los cartagineses, que les iba a debilitar enormemente y que debilitaría además los suministros que Cartago enviaba desde Hispania al Aníbal, que estaba en Italia, era hacerse con la capital de ese imperio hispano, ¿no?, que habían montado los cartagineses. Pero se encuentra una ciudad efectivamente y aparentemente inexpugnable. En ese sentido sí que va a tener que documentarse, y lo que va a hacer es documentarse, va a buscar información sobre de qué forma puede ser esa ciudad aparentemente inexpugnable, puede ser atacada. Lo que va a reunir es datos que le van a proporcionar pescadores de la zona. Y esos pescadores le van a explicar que hay una laguna a la que aludía al principio de esta charla, en la que efectivamente con la baja mar era vadeable y se podía cruzar andando, no se sumergiría uno más allá del hombro y podrías cruzar andando con tropas. Entonces, él entiende que precisamente como eso no era muy conocido, no había gran vigilancia en el sector de muralla que daba a esa laguna. Así que lo que va a hacer es lanzar un ataque frontal por el istmo, porque Cartagonova en la época era, o Carhadás para los cartagineses, era una península. Va a atacar por donde los cartagineses creen que se podía atacar, que era por el istmo, ¿no?, por la única línea de tierra, la lengua de tierra que unía
a Cartagonova con el resto del territorio. Él va a hacer un gran ataque, pero es un ataque aparente, una auténtica maniobra de distracción. Y envía a una unidad legionaria con la misión especial de, en la noche, a cruzar la laguna, a atacar mientras la gran batalla tiene lugar en el otro sector de la ciudad, para que esta unidad militar entre en la ciudad, cruce la ciudad y abra las puertas. Y esa es la genialidad que tiene Escipión de conseguir, a través de reunir, de documentarse, de conseguir información, que es tan importante en una guerra, la información, conseguir que lo que era inexpugnable deje de serlo, ¿no? Y ese es el punto clave del asedio por parte de Escipión, que realmente fue un asedio breve, porque como tenía esta estrategia, en pocos días conseguirá lanzar el ataque y rápidamente que la otra unidad sorprenda por el punto por donde los cartagineses nunca pensaban que pudiera llegar nadie, y así es como cae esta ciudad, Cartagena, en manos de Escipión. Y por cierto, ayer estuvimos visitando el Teatro Romano, que es realmente, bueno, yo me quedé impresionada, ¿no?, por el teatro en sí, por el descubrimiento de este lugar, por el descubrimiento de otro teatro donde está ahora la Plaza de Toros en Cartagena, que nos estuvieron explicando. Y bueno, ya para terminar, Santiago, si nos puedes ubicar un poco cómo ha sido todo este proceso de recuperación de este espacio increíble, también de la mano de Moneo, ¿no? Bueno, aquí en Cartagena, para mí es uno de los ejemplos, y bueno, esto también lo sabe María, de recuperación de una ciudad que a través de la cultura, ¿no? Porque bueno, Cartagena ha sufrido las reconversiones industriales, es una ciudad que vivía con un tipo de economía que de alguna forma desaparece, y lo que se ha creado, pues con la recuperación de todo el centro modernista, que imagino que habrán podido visitar, peatonalizado y tan agradable para pasear, junto con la recuperación del pasado histórico romano, a través de este museo en el que entras en el museo y vas viendo las distintas, espacios temporales, ¿no?, por los que ha pasado la historia de Cartagena, y emerges, ¿no?, y ves ese teatro. Y ahora hay otro proyecto para recuperar efectivamente el anfiteatro, que curiosamente, y quizá no tan curiosamente, está justo debajo de la Plaza de Toros, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo la cultura puede revitalizar una ciudad, cuando a veces los políticos no, o simplemente piensan que la cultura es algo en lo que solo se gasta dinero o se malgasta dinero público, cuando no saben verle que muchas veces la cultura, más allá de lo necesaria que es en sí misma, puede ser también un gran motor económico, ¿no?, para una ciudad o para una comarca. Bueno, pues gracias a todos, gracias Santiago, María, Antonio, gracias a Ser Foros, a la ciudad de Cartagena por habernos acompañado a lo largo de este fin de semana y esta mañana en concreto, y bueno, esperemos vernos pronto. Gracias. Gracias.